En este video les vamos a hablar acerca de las patentes y los modelos de utilidad. Para entrar en contexto, la propiedad intelectual es el nombre que recibe toda la protección legal sobre toda creación del talento o del ingenio humano, ya sea una creación científica, literaria, artística, industrial o comercial. Por supuesto, también incluye cualquier creación y desarrollo digital o tecnológico. La propiedad intelectual se divide en dos tipos: propiedad industrial y derechos de autor. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma como contrapartida de ese derecho. En el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. La patente es un derecho otorgado por el Estado que permite explotar en exclusiva un invento o sus mejoras. Este derecho concede al titular de la patente exclusividad e impide a terceros hacer uso de la tecnología patentada. El titular es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Las patentes son otorgadas por los estados por un tiempo limitado que actualmente, según las normas del ADPI C1, es de 20 años. Después de la caducidad de la patente, cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular. La invención entra entonces al dominio público. Patentes en Colombia. La legislación aplicable en Colombia para todo tipo de invenciones es la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Existen dos tipos de patente: las de invención y las de modelo de utilidad. La patente de invención protege todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Puede ser objeto de una patente una invención, un procedimiento, un método de fabricación, una máquina o aparato o un producto. No todos los productos y procedimientos se consideran invenciones, como los descubrimientos, las teorías científicas y matemáticas, entre otras. Hay un tipo de invenciones que no son susceptibles de ser patentadas, como aquellas cuya protección comercial deba impedirse necesariamente por razones de orden público, salud, entre otras. El término de protección de las patentes de invención en Colombia es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la patente. Para mantener vigente la patente, o en su caso la solicitud de patente, deben pagarse anualidades por 2 años adelantados, cuyo vencimiento se cuenta desde el último día del mes que fue presentada la solicitud. La falta de pago de algunas de las anualidades produce la caducidad de pleno derecho, es decir, sin necesidad de declaración expresa. Los requisitos de patentabilidad son 3. El primero es novedad. Significa que la invención no era conocida previamente en el ámbito mundial. El segundo es un nivel inventivo. No debe ser obvia ni derivarse del estado de la técnica de una manera evidente para una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico de la invención. Debe tener una aplicación industrial. Debe poder ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluida en los servicios. ¿Qué no se considera una invención? Los principios teóricos o científicos, los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre. Los esquemas, planes, reglas, métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos, los programas de computación, las formas de presentación de información, las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. Además, las invenciones conocidas son mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trata de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente, o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para no tener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. Derechos otorgados por registrar una patente. Esta confiere a su titular acciones en contra de terceros que sin su
su autorización, fabriquen su producto, lo vendan, lo usen o lo importen para alguno de estos fines. Empleen el procedimiento patentado o ejecuten cualquiera de los actos antes descritos respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento. Estas acciones no son procedentes cuando los actos son realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, cuando tienen como finalidad solo la experimentación. Respecto al objeto de la invención patentada, aquellos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica, cuando la patente protege un material biológico, excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada, y los santos contenidos en el artículo 5 del Convenio de París. Los beneficios de una patente. Algunos de estos argumentos habituales a favor de las patentes mantienen que los beneficios que les otorgan son: motivar la creatividad del inventor, ya que ahora tiene la garantía de que la actividad inventiva estará protegida durante 20 años y será el único en explotarla. Si la patente tiene buen éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia con las licencias de explotación que decida otorgar a terceras personas. Evita el plagio de sus inventos. Debido a que la actividad inventiva no se guardará o solo se utiliza para sí, evitando su explotación industrial, el inventor siempre dará a conocer, publicitar y explicar los beneficios que su invento tiene. También, el gobierno a través de la patente promueve la creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y explotación de la industria del comercio, así como la transferencia de tecnología. Las patentes ofrecen información actual y pertinente, que es garantizada por los requisitos de patentabilidad. Asimismo, difunde información nueva y también de la que se conoce previamente. Las patentes otorgan información que no es divulgada en otros medios e incluye datos de autor, fórmulas, dibujos que facilitan el entendimiento sobre el invento. Se calcula que entre el 70 y 80% de la información contenida no es publicada en otro tipo de bibliografía. Lo más importante de las patentes es que la mayoría de ellas son públicas, ya que para ser titular de una patente el solicitante tiene que dar detalles y hacer pública su invención. Pasos para patentar una idea en Colombia. El primer paso es conocer acerca de qué es una patente, qué se puede patentar. El segundo paso es verificar si esta invención cumple con los requisitos de patentabilidad, que fueron los mencionados anteriormente de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. El paso número 3 es consultar el estado de la técnica. Antes de presentar la solicitud, se debe hacer una búsqueda del estado de la técnica para localizar los documentos de patente relacionados. De este modo se obtiene una idea sobre la novedad de la invención. El estado de la técnica puede conocerse mediante la búsqueda de documentos de patente a través de las bases de datos gratuitas o de los servicios de búsqueda tecnológica que presta el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de Propiedad Industrial. Paso número 4. Redactar el documento de patente. Después de consultar o realizar una búsqueda en el estado de la técnica y tomar la decisión de protección por patente, es necesario realizar la solicitud de patente. El documento debe contener la siguiente información: una descripción clara y completa de la invención, reivindicaciones, son características técnicas novedosas de la invención para las cuales se reclama la protección legal para la patente, dibujos en caso de ser necesario, como finalidad a contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, y un resumen breve sobre la invención permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada de la invención. El paso número 5 es presentar la solicitud. Se puede presentar de manera electrónica o en físico, a través de la Oficina Virtual de la Propiedad Industrial de la CIPI o presentación físico en los diferentes puntos de atención. El paso número 6 es el seguimiento del trámite. El trámite de esta patente debe cumplir una serie de requisitos formales de presentación, plazos para los distintos trámites, publicación en la Gaceta Oficial, pagos de tasas, etc. Por esto, el solicitante necesita conocer las normas legales vigentes y circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y hacer un cuidadoso seguimiento del trámite para no incumplir los pasos previstos. Consultar el estado de la solicitud, las etapas del trámite. Si no tiene claros los aspectos generales que se deben contener al solicitar una patente, se puede consultar a través de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Algunas patentes concedidas en Colombia en el año 2022 fueron: implante para regenerar el tejido cardíaco. Esta patente fue otorgada a la Universidad del Valle de la Universidad Autónoma de Occidente por un implante para la regeneración del tejido cardíaco que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, comprende células madre y mesenquimales, células endoteliales y cardiomiocitos en una matriz de colágeno. Agrega que es importante en el sector de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa porque mostró en un modelo experimental de miocardio infartado en ratas un incremento de un 10,6% de la fracción de eyección, lo que le confiere potencial en la prevención de falla cardíaca crónica luego de que una persona sufre un infarto. Un dispositivo móvil para la enseñanza de operación de maquinaria. La empresa CHM Minería desarrolló un dispositivo para la capacitación y enseñanza de la operación de maquinaria minería multimaquilar modular. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el gran logro es que el entrenamiento no se lleva a cabo con la máquina operativa, lo que facilita la formación de los operarios. A la vez se eliminan los riesgos y costos asociados a la variedad de la maquinaria. Otra de estas novedades es que es real y transmite al operario que se está entrenando al sentir los efectos de aceleración, el frenado y la aceleración lateral producida por giros e inclinaciones del vehículo cuando transita por pendientes. Simulador académico para veterinaria y zootecnia del modelo anatómico. Concedida a John Freddy Durán Mendoza, este simulador les permite a los estudiantes de veterinaria y zootecnia practicar en un ambiente controlado y sin sufrimiento animal una serie de estudios y procedimientos reproductivos, obstétricos, quirúrgicos y administración de medicamentos antes de ser implementado en los seres vivos como tal. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, fue diseñado para especies mayores como las bovinas, equinas, así como para especies menores como las bovinas, caprinas, caninas y porcinas. Bebida hidratante con base en agua de coco y método de obtención del producto para su conservación. Luego de realizar el análisis de la bebida, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió una patente de invención a favor de Paola Rey Ángel y Andrés Darío Rendón Arango por una bebida hidratante a base de coco con el respectivo método de obtención y conservación del líquido. La entidad explicó que la bebida y su método de obtención garantizan la conservación del sabor suave del agua de coco y sus nutrientes esenciales, con una vida útil con cadena de frío de por lo menos 135 días. Luego de entender un poco cómo funcionan las patentes, vamos a hablar acerca de las patentes de modelo de utilidad. Los modelos de utilidad protegen toda nueva forma, ya sea de configuración o disposición de cualquier tipo de elemento. Puede ser desde un artefacto, una herramienta, un instrumento, un mecanismo o cualquier otro tipo de objeto o de alguna parte del mismo que se requiera manipular. El fin de otorgar un modelo de utilidad sobre una patente es alcanzar un mejor funcionamiento sobre el elemento antes identificado, ya sea este de una manera novedosa y diferente, otorgando así una ventaja o efecto dinámico sobre sí mismo. Un ejemplo simple de un modelo de utilidad puede ser la incorporación de un bolígrafo con una memoria USB, otorgando así una nueva funcionalidad para los dos elementos. Esto lo podemos ver también en una sencilla silla o asiento, en donde pueden ir otorgando diferentes funcionalidades dependiendo del requerimiento que se necesite. Podemos observar sillas de campo, sillas de escritorio, sillas de oficina e incluso cualquier tipo de mueble para el hogar. Es importante destacar que el término de protección de las patentes de modelo de utilidad es de 10 años, a diferencia de las patentes que otorgan un rendimiento o una protección de 20 años. Dentro de los modelos de utilidad se rinden 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Por otro lado, es necesario indicar que se deben cancelar anualidades para mantener vigente la patente o, en su caso, su solicitud.
Dentro de las patentes no se pueden proteger como modelos de utilidad los procedimientos, las obras plásticas, las obras arquitectónicas y los objetos que tienen únicamente carácter estético. Los modelos de utilidad, al desempeñarse dentro de una patente general, deben cumplir los requisitos de la patente. Sin embargo, el modelo industrial debe cumplir con dos de los requisitos de patentibilidad. En este caso, primero debe cumplir con una novedad claramente mucho menor que el desarrollo de cualquier tipo de patente, y como segundo requisito debe cumplir una aplicación industrial. Para dar aún un último ejemplo un poco más simple y desarrollando cada uno de los requisitos, vigencias de la patente de los modelos de utilidad, vamos a hablar sobre el esquema de trazados de circuitos integrados. El circuito integrado pues es un dispositivo en el que ciertos elementos con funciones electrónicas como transitores, resistencias, condensadores, diodos, etc., están montados en un sustrato común como silicona pura. Estos componentes se conectan de manera que el circuito integrado pueda controlar la corriente eléctrica y de esta manera pueda rectificarla, ampliarla, y de acuerdo a la función que vaya a realizar necesitan un orden y una disposición especial, es decir, se debe realizar un plan o un diseño de los elementos que componen el circuito integrado, el cual conforma el esquema de trazado de los circuitos integrados. Para lograr la protección de estos circuitos integrados, se necesita que el diseño correspondiente al esquema de trazado sea considerado como original, es decir, sea el resultado de un esfuerzo intelectual suficiente, que no sea la copia o reproducción de un esquema anterior, ni sea común o corriente en la industria de la fabricación de los circuitos integrados. Dentro de los derechos que se confieren, el registro de un esquema de trazado de circuitos integrados confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquier tipo de los siguientes actos. Primero, reproducir por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo el esquema de trazado protegido en su totalidad o en una parte del mismo de tal forma que cumpla la condición de originalidad. Segundo, comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido o un circuito integrado que incorpore este esquema. O por último, comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, solo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido. El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tiene una duración de 10 años, como cualquier modelo de utilidad patentado. Años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas. Puede ser el último día en el que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o por el contrario, la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la Oficina Nacional competente. No obstante lo anterior, si el esquema de trazado no ha sido explotado comercialmente en ningún lugar del mundo, solo podrá registrarse dentro de un término de 15 días contados desde el último día del año en que se creó el esquema.